A ver, imaginemos la escena. Es medianoche, una noche de diciembre, lúgubre, fría. Un hombre está solo en su estudio, casi quedándose dormido sobre sus libros. Está agotado, de luto por una mujer, Leonor. Y de repente, en ese silencio tan pesado, escucha un golpecito. Suave, en la puerta. Así de simple. Y así de inquietantes como Edgar Allan Poe nos mete de cabeza en la atmósfera del Cuervo. Totalmente. Y es una atmósfera cargadísima desde el primer verso. No es solo un hombre que lee. Es un hombre que está buscando, pero desesperadamente en raros y antiguos libracos de sabiduría ancestral, algo. Algo que lo distraiga. Algo que lo distraiga del dolor. Pero los libros, pues, no están funcionando. El dolor por la pérdida de su amada Leonor es demasiado. La soledad es casi un personaje más ahí. Claro. Y esa es justo la idea para nuestra exploración de hoy. Tenemos el texto completo de El Cuervo, en su idioma original y en español, y vamos a meternos de lleno en la mente de este narrador. Queremos seguir su viaje emocional, paso a paso, desde esa tristeza inicial hasta, bueno, el colapso psicológico total. La misión es entender cómo un visitante inesperado y una sola palabra pueden demoler por completo el alma de una persona. Un viaje que empieza con una lucha muy reconocible, ¿no? La de la razón contra el dolor. El narrador se describe a sí mismo como débil y cansado. Está intentando, como decías, encontrar en los libros un surcease of sorrow, o sea, una tregua, un alivio. Pero el poema es cruel desde el principio. Nos dice que Leonor es nameless here forevermore. Que aquí, en este mundo, ya nadie la nombrará. Exacto. Es un portazo a cualquier tipo de esperanza. Y justo en ese momento, en esa vulnerabilidad extrema, escuché el primer golpecito. Su reacción me parece de verdad fascinante. No piensa en fantasmas, no entra en pánico. Intenta ser lógico. Se dice a sí mismo, es un visitante, solo eso y nada más. Claro. No es lo que haríamos todos, buscar la explicación más simple. Es un mecanismo de defensa puro y duro. Su mente está, digamos, al borde del abismo, y se aferra a la lógica como si fuera un salvavidas. La repetición de esa frase, solo eso y nada más, funciona casi como un mantra. Ajá. Si lo repite las veces suficientes, quizás se convence a sí mismo de que el mundo todavía tiene sentido, de que no hay nada terrible ahí fuera. Pero el poema nos dice que no está funcionando. Menciona que el crujido de las cortinas lo llenaba de fantastic terrors never felt before. O sea, terrores fantásticos que nunca antes había sentido. Exacto. Su razón ya está perdiendo la batalla. Por fuera mantiene la calma, pero por dentro el terror ya se lo está comiendo. Y a pesar de ese miedo, junta valor, abre la puerta y no hay nada. Solo oscuridad. Solo sombras, nada más. Y ahí, en ese momento, hace algo que revela su verdadera obsesión. Susurra el nombre Leonor. Ese detalle es clave, porque ya no está buscando a un visitante cualquiera. En el fondo, una parte de él esperaba, o quizás temía, que fuera ella. Que fuera su fantasma. Que fuera el fantasma de Leonor, ¿sí? Al susurrar su nombre, está, digamos, invitando a lo sobrenatural a entrar. Y lo único que le responde es el eco. Devolviéndole su propia obsesión. Qué momento de soledad tan aplastante. Y justo entonces el golpeteo regresa. Pero esta vez viene de la ventana. Y de nuevo, el último intento de la lógica. Se dice, debe ser el viento. Es el viento y nada más. Es como si dijera, ok, lo de la puerta fue raro, pero esto tiene una explicación normal. Es su último baluarte racional antes de que todo, se venga abajo. Porque cuando abre la persiana, lo que entra no es el viento. Lo que irrumpe en su santuario de soledad es, como dice el poema, un cuervo muy solemne y ancestral. Y la entrada de este cuervo no es la de un pájaro común. Para nada. No entra asustado, no vuela por todos lados. Poe lo describe con una solemnidad casi humana, con aire embarado y grave. Y lo más importante es a dónde va. Exacto. No se posa en cualquier lugar. Vuela directo hasta el dintel de la puerta y se posa sobre un pálido busto de Palas. Palas Atenea. La diosa griega de la sabiduría, la estrategia, la razón.
El simbolismo aquí es brutal. Es la tesis visual de todo el poema. A ver, expliquemos eso un poco. ¿Por qué es tan potente que se pose justo ahí? Porque es una declaración de intenciones. Tienes a esta criatura, un cuervo, que siempre se asocia con la noche, con los malos presagios, con la muerte. Con lo irracional. Con lo irracional, sí. Y se coloca físicamente por encima del símbolo de la razón, del intelecto. Es Poe diciéndonos, sin una sola palabra de diálogo, prepárense. La oscuridad está a punto de aplastar a la lógica. La sabiduría va a ser destronada. Exacto. El cuervo simplemente fue, posó y nada más. Toma el control del espacio simbólico. Y aquí pasa algo que a mí me parece extrañísimo. Después de todo este terror, esta entrada tan ominosa, la reacción del narrador no es de miedo, es casi de diversión. Dice que la solemnidad del ave lo saca de su tristeza y lo hace sonreír, beguiling my sad fancy into smiling. Sí, es muy curioso. Le habla al cuervo como si fuera un viejo caballero y le pregunta cuál es su nombre señorial en la ribera de la noche plutónica, o sea, en el infierno. Es una broma, casi. Es una pregunta retórica, una broma para sí mismo, producto de la extrañeza del momento. Él no espera una respuesta, pero la obtiene. Y la respuesta es una sola palabra que lo va a cambiar todo. El cuervo grazna. Nunca más. Nevermore. La primera reacción del narrador es de puro asombro. Much I marvel this ungainly fowl to hear discourse so plainly. No puede creerlo. No, claro. Pero de nuevo su mente racionalizadora entra en acción inmediata. Claro, el cerebro busca la explicación más lógica y menos aterradora. Piensa que la palabra tiene poco sentido, que no viene al caso. Y se dice a sí mismo, seguro que es lo único que sabe decir. Probablemente tuvo un amo muy desgraciado que se quejaba todo el tiempo y el pájaro aprendió a repetir esa palabra. Es un intento de restarle poder, de encasillarlo. Totalmente. Es solo un loro que aprendió una palabra triste. ¿Y ya? Es fascinante cómo la mente, incluso al borde del abismo, busca esa explicación mundana, porque la alternativa es demasiado aterradora. ¿Y cuál es el momento exacto en que esa caja racional se rompe? Cuando esa palabra deja de ser una simple repetición. El punto de inflexión es un detalle sensorial, muy específico. El narrador arrastra un sillón de terciopelo y se sienta justo frente al cuervo, a pensar. A enlazar fantaseos con fantaseos, dice. Y mientras mira al pájaro, su vista se desvía al cojín del asiento. El cojín de terciopelo violeta, donde la luz de la lámpara cae lúgubremente. Y es ahí donde conecta todo. Es ahí. Porque recuerda que sobre ese mismo cojín, Leonor, she shall press nevermore. Ella ya no volverá a reclinarse ahí. Nunca más. Nunca más. Y en ese instante, la palabra deja de ser una casualidad. Se convierte en el eco exacto, en la banda sonora de su propia tragedia. La palabra deja de ser del cuervo y se fusiona con su dolor. ¡Uf, qué momento! El cuervo se ha convertido en un espejo. Y a partir de ahí, el tono de la conversación, si es que se le puede llamar así, cambia radicalmente. Ya no hay curiosidad, ya no hay sonrisas. El narrador empieza a ver al cuervo de otra forma. Completamente. El aire de la habitación se enrarece. Dice que huele un perfume invisible. Y ahora se dirige al cuervo llamándolo profeta. Y ser malvado. Y ser malvado, sí. Y la dinámica se invierte de una forma muy perversa. Ya no es el narrador observando a un pájaro raro. Es el narrador poniéndose a prueba a sí mismo, utilizando al cuervo como un oráculo de su propia desesperación. Empieza a torturarse. Comienza a hacerle preguntas al cuervo sabiendo, o al menos temiendo profundamente, ¿cuál va a ser la única respuesta? Sí, es como tocar una herida para asegurarse de que todavía duele. Un masoquismo psicológico. Totalmente. Y las preguntas que elige son las más devastadoras que podría hacerse. No pregunta por el tiempo, no. Pregunta por las cosas que definen la esperanza humana. La primera es una referencia bíblica muy potente. Is there balm in Gilead? ¿Existe algún bálsamo en Galad? Que es como preguntar, ¿hay cura para este sufrimiento? ¿En algún momento, en algún lugar, encontraré alivio para este dolor que me está consumiendo? Exacto. Es la pregunta por la sanación en esta vida. Y el cuervo, con la precisión de un verdugo, le da la respuesta que su corazón ya empezaba a aceptar. Dijo el cuervo, nunca más. Y con eso, se cierra la puerta a cualquier consuelo terrenal. La posibilidad de recuperarse, de seguir adelante, queda destruida.
Pero él no para ahí, ¿verdad? Va todavía más lejos. No para. Empujado por su propia desesperación, va a la pregunta final, la que guarda su más sagrada esperanza, la vida después de la muerte. Tell the soul with sorrow laden, if within the distant Aiden it shall clasp a sainted maiden, whom the angels name Lenore. En otras palabras, dime si en el paraíso, en el Edén, podré volver a abrazar a Leonor algún día. Nos reuniremos después de la muerte. Esta es la pregunta definitiva. Es la última trinchera de la esperanza para cualquiera que ha sufrido una pérdida. La idea de un reencuentro celestial. Y la respuesta del cuervo es la aniquilación total. Quoth the raven, nevermore. Dijo el cuervo, nunca más. Y eso es todo. Es el golpe de gracia. La mente del narrador se quiebra por completo, explota. Quita el pico de mi corazón y tu figura del umbral de mi puerta. Es un grito de exorcismo. Le exige que se vaya, que lo libere, que se lleve su palabra y su sombra. Pero ya es tarde. Ya es muy tarde. El cuervo ya no es una entidad externa. Es una parte de su propia psique. Es la manifestación de su desesperanza. Y por eso la respuesta, por supuesto, es la misma. Inmutable. Nunca más. Y el poema termina con una de las imágenes más quietas y a la vez más aterradoras de toda la literatura. La escena final, el estado permanente de las cosas. Y el impávido cuervo osado aún sigue posado, en el pálido busto de Palas. La clave está en esas palabras. Aún sigue posado. Still is sitting. No fue una visita, se ha instalado para siempre. Para siempre. La oscuridad, lo irracional, no solo venció a la razón, sino que ahora vive sobre su símbolo, permanentemente. Y sus ojos, dice el narrador, son los de un demonio que sueña. Y la luz de la lámpara proyecta la sombra del cuervo en el suelo, una sombra de la que él ya no puede escapar. Las últimas líneas son su propia sentencia. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal en el suelo, no se alzará nunca más. El viaje ha terminado. Empezamos con un hombre que luchaba con su dolor usando la lógica como escudo y terminamos con un alma atrapada. Atrapada para siempre en la sombra de su propia desesperación. Y lo que es realmente brillante en la escritura de Poe, y que se ve tan claro al analizarlo así, es que el cuervo, objetivamente, no hace nada demoníaco. Llega, se posa en una estatua y repite la única palabra que sabe. Eso es todo. Absolutamente. La genialidad del poema reside en su ambigüedad. Nunca se nos confirma si el cuervo es un demonio, un profeta, o simplemente un pájaro perdido que se escapó. Todo el poder, toda la carga malévola, se la da el propio narrador. Es él quien proyecta sus peores miedos en el ave. Es él quien elige las preguntas más dolorosas. Es él quien interpreta esa única palabra como una sentencia cósmica. El cuervo no le trae un mensaje. No, el narrador se lo arranca, lo extrae a la fuerza para poder construir las paredes de su propia prisión infernal. Y eso nos deja con una pregunta final, ¿no? Algo para darle vueltas. El narrador, como decíamos, se hace las preguntas que más le duelen. Casi como si estuviera buscando la respuesta negativa que sabe que el cuervo le va a dar. Entonces la duda que queda flotando ¿es el cuervo un mensajero real, sobrenatural, del destino? ¿O es el propio narrador, el arquitecto de su tormento, usando al pájaro como la excusa perfecta para confirmar la desesperanza que ya vivía en el fondo de su corazón? Quizás el verdadero horror no vino de afuera, de ese visitante con plumas, sino que siempre estuvo adentro, en la mente fracturada del protagonista.